¿Y si una inteligencia artificial pudiera no solo entender tus palabras, si pudiera, además, ver tu expresión, escuchar el tono de tu voz y responderte hablando? ¿Todo en tiempo real y con la fluidez de una conversación? Pues hoy, no hablamos de ciencia ficción, sino de un intento muy, muy serio de conseguirlo. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un documento técnico que ha generado bastante revuelo. Es el informe que presenta un nuevo modelo de inteligencia artificial omnimodal y, atención, de código abierto. Se llama Long-Cat Flash Omni y es del equipo de Meituan. Tenemos delante un material denso, pero que promete darnos muchas pistas sobre el futuro inmediato de la IA. Así es. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese, ir un poco más allá de los titulares. Vamos a explorar qué significa realmente omnimodal a día de hoy, en 2026, y sobre todo, si este modelo, con esa cifra tan llamativa de 560.000 millones de parámetros, de verdad cumple la promesa de una interacción audiovisual natural. El informe, como dices, presenta datos muy potentes, pero también es sorprendentemente honesto sobre sus debilidades, y es ahí, en esas grietas, donde se aprende de verdad. Perfecto, pues entremos en materia. Lo primero que salta a la vista es la escala, claro. 560.000 millones de parámetros. Es una cifra astronómica, pero la clave, y lo que lo hace tan interesante, es que este código abierto, y sobre todo que aspira a manejar texto, audio, imagen y vídeo de forma unificada. El gran salto que proponen es la interacción audiovisual en tiempo real, una conversación fluida donde la IA ve lo que tú ves y oye lo que dices al instante. Y aquí está el primer truco, que es una tendencia que ya estamos viendo en toda la industria. Una forma de que esas cifras astronómicas no sean una sentencia de muerte a nivel de computación. No se trata de tener un cerebro gigante que lo piensa todo a la vez. Es más bien como tener un comité de especialistas. Con la arquitectura que usan, que se llama Mixture of Experts, o MO, el modelo no usa sus 560.000 millones de parámetros para todo. Elige al experto adecuado para la tarea, activando solo una fracción, unos 27.000 millones de media. O sea que la verdadera innovación aquí no es tanto el tamaño bruto, No. sino la eficiencia. Exacto. Es la diferencia entre encender todas las luces de un rascacielos para encontrar un bolígrafo o solo las de un despacho. Por eso pueden hablar de tiempo real. Pero, claro, esto inmediatamente plantea una pregunta. ¿Este sistema de especialistas a tiempo parcial es tan inteligente como un cerebro unificado funcionando a pleno rendimiento? ¿Se pierde algo por el camino? A ver si lo entiendo bien. Mirando la figura 2 del informe, la arquitectura parece bastante intuitiva. Es como si tuviera unos ojos y unos oídos separados. Sí. Los codificadores de visión y audio que procesan la imagen y el sonido y luego le pasan esa información ya digerida a un gran cerebro lingüístico, que sería el modelo Long-Cat Flash. ¿Voy bien encaminado? Vas perfectamente encaminado. Y me llama mucho la atención que parece que la respuesta de voz sale directamente de ese cerebro sin pasar antes por texto. ¿Es eso tan raro como parece? Sí, y ese detalle es crucial. Es lo que llaman una arquitectura de extremo a extremo o end-to-end. Eliminar ese paso intermedio de texto a voz reduce la latencia y, en teoría, permite que la entonación y la emoción de la voz generada estén más conectadas con el pensamiento del modelo. Pero claro, esto introduce un desafío técnico monumental: la sincronización. Si estás hablando con la IA sobre un vídeo que ambos estáis viendo y su respuesta de audio está desfasada medio segundo, Se rompe todo. toda la magia se rompe. La sensación de naturalidad se evapora por completo. ¿Y cómo lo solucionan? Y el informe habla de una estrategia de intercalado por fragmentos sincronizados. A ver, que básicamente trocean los flujos de audio y vídeo en pedacitos muy, muy pequeños. Los alinean temporalmente con una precisión de milisegundos y se los van dando al modelo de forma alterna, casi como si barajaras dos mazos de cartas. Conseguir que esta coreografía funcione sin fallos es uno de los mayores quebraderos de cabeza en este campo, y su éxito o fracaso aquí define por completo la calidad de la experiencia. Y para conseguir ese éxito, la forma en que lo entrenaron es clave. El informe lo describe de una manera que me parece brillante, casi poética. Una estrategia de entrenamiento progresivo inspirada en un plan de estudios. Primero le enseñaron a leer, con texto puro. Luego, a escuchar y hablar, añadiendo audio. Y finalmente, a ver, incorporando imágenes y vídeo. Poético en el concepto, quizás, pero en la práctica es una pesadilla de ingeniería.
Esa heterogeneidad entre modalidades de la que habla el informe no es un detalle menor, es el problema central. Decir que le enseñaron a ver después de hablar simplifica una batalla campal por los recursos computacionales y el equilibrio de los datos. ¿A qué te refieres exactamente con batalla campal? Pues piensa en la densidad de la información. El texto es semánticamente muy denso. Una sola palabra como democracia contiene siglos de significado. En cambio, el habla tiene una densidad semántica mucho menor por segundo, pero está cargada de metadatos, el tono, el ritmo, la emoción. El informe menciona que para replicar el habla humana, su tokenizador de audio necesita generar unos 12,5 tokens por segundo, mientras que un humano apenas pronuncia 3 o 4 tokens de texto en ese mismo tiempo. Es una diferencia abismal. Gigantesca. Y el vídeo ya es otro mundo, con millones de píxeles cambiando 30 veces por segundo. El gran desafío, y donde reside el secreto de su receta de entrenamiento de 2,5 billones de tokens, es cómo equilibraron todo esto para que ninguna modalidad canibalizara a las otras. Si le das demasiados datos de vídeo, el modelo puede volverse un genio reconociendo gatos, pero un inepto en razonamiento abstracto. Claro. Si te pasas con el texto, su voz sonará como un GPS de los años 90. Ese equilibrio es un arte oscuro. Entiendo. Y para darle esa amplitud, veo que usaron una variedad de datos impresionante. Datos de ciencia y tecnología, STEM, para que entienda fórmulas. Datos de reconocimiento de texto en imágenes, OCR, para que pueda leer un menú en una foto. Datos de interfaces gráficas para entender cómo funciona una app. Y, por supuesto, cantidades masivas de video. Querían que fuera un aprendiz de todo. Y fíjate si será complicado el proceso que lo dividen en 6 etapas muy específicas. Empieza con un preentrenamiento solo de texto, la base, luego un preentrenamiento continuado de texto y habla, después meten las imágenes. Y luego llega mi etapa favorita, la 3. Entrenamiento de recocido multimodal. Suena potente. Suena que están forjando una espada en una herrería, y en cierto modo es eso. Es el punto donde golpean el modelo con datos muy diversos para que las conexiones entre la vista, el oído y el lenguaje se asienten y se hagan más fuertes. Es un proceso de temple, de verdad. Después, las etapas 4 y 5 son para pulir detalles, como ampliar la memoria y mejorar la calidad de la voz. No es un proceso industrial, es casi artesanal. Y después de todo ese proceso tan complejo, tan artesanal, la pregunta del millón es si el resultado está a la altura. ¿Se traduce toda esa ingeniería en un rendimiento que de verdad nos sorprenda? Los benchmarks que presentan en la figura 1 parecen bastante espectaculares. En OmniBench, por ejemplo, supera a otros modelos abiertos como Quentry Omni. Sí, pero con matices importantes. Supera a otros modelos de código abierto. Si te fijas en la misma tabla, modelos cerrados como Gemini 2.5 Pro siguen por encima. Y en comprensión de vídeo, aunque su puntuación de 78,2 en VideoME es muy buena, GPT-4, su competidor más directo en cuanto a experiencia de usuario, está ligeramente por encima. Es el rey de su categoría, la de los modelos abiertos, pero aún no ha destronado a los campeones de los pesos pesados. De acuerdo, es una precisión importante. Aún así, en la prueba WorldSense, que mide la comprensión del mundo real, sí logra superar a Gemini 2.5 Flash, que no es un rival menor. Demuestra una capacidad de entender el contexto audiovisual muy potente. Cierto. En los benchmarks automáticos, donde se evalúa una respuesta correcta a una pregunta cerrada, es muy, muy potente. Sin embargo, y aquí es donde el informe se gana mi respeto por su honestidad, si nos vamos a las evaluaciones cualitativas de la interacción real, la historia cambia drásticamente. La tabla 16 es un jarro de agua fría. En naturalidad y sincronización en tiempo real, otros modelos como Daubao o el propio GPT-4o lo superan con una claridad insultante. Longcat saca un 49,5 en tiempo real, mientras que GPT-4o está en 71,5. Eso no es una pequeña diferencia, es un abismo. Por un lado nos dices que su punto fuerte es la comprensión paralingüística, donde arrasa con un 91,5. El informe dice que interpreta activamente las emociones del usuario a partir de las expresiones faciales y las señales vocales. Pero, ¿cómo puede entender la emoción y al mismo tiempo no entender el ritmo de una conversación, la importancia de una pausa? ¿No son dos caras de la misma moneda? Es una pregunta excelente, y creo que la respuesta está en la diferencia entre análisis estático y dinámica conversacional. El modelo parece ser un experto en leer una foto fija de la emoción. Ve una cara sonriente y un tono de voz alegre y deduce felicidad.
Lo que le cuesta es la parte fluida, el baile de la conversación. El propio estudio admite, y cito, que a veces inicia las respuestas prematuramente, interrumpiendo a los usuarios porque es demasiado sensible a las pausas naturales. Es como alguien que entiende el significado de todas las palabras de un chiste, pero no pilla el timing y lo cuenta mal. Entiende la emoción, pero no la etiqueta social de la conversación. Vale. Es una distinción muy interesante. Aún así, hay que defender sus puntos fuertes, en esa misma tabla. Su capacidad de memoria es de 94,5, lo cual es altísimo. Recuerda información de conversaciones muy anteriores. Quizá no es el conversador más educado, pero sí uno con una memoria prodigiosa y una gran empatía analítica. Es un punto muy válido. Su capacidad de comprensión contextual y emocional parece ser de primer nivel, no hay duda. Pero no podemos ignorar otra debilidad crítica que mencionan ellos mismos y que tiene implicaciones prácticas enormes. En cuanto a la precisión, el documento señala que, aunque reconoce bien objetos en movimiento, su rendimiento de reconocimiento disminuye al procesar información textual y numérica dentro de un vídeo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que si le pides que te diga el marcador de un partido de fútbol que está viendo en directo o el precio de un producto en un anuncio, es muy probable que falle. Y eso limita drásticamente su utilidad en aplicaciones del mundo real que requieran precisión, como analizar datos financieros en una presentación o ayudar a una persona con discapacidad visual a leer etiquetas en un supermercado. Es una debilidad importante. Está claro que hay un toma y daca constante. Para conseguir toda esta potencia, incluso con sus fallos, la infraestructura que hay detrás debe ser una locura. No puedes simplemente conectar miles de GPUs y pulsar un botón. Absolutamente no. Y aquí el informe desvela otra de sus innovaciones más elegantes. Desarrollaron algo que llaman paralelismo desacoplado por modalidad, o MDP. Es una solución de ingeniería brillantísima. A ver, imagínatelo como si estuvieras cocinando un plato muy complejo. La mayoría de sistemas intentarían meter todos los ingredientes, carne, verduras, especias, en una sola olla gigante y esperar lo mejor. El resultado es un caos. O sea que lo que ellos hicieron fue... Usar sartenes y ollas distintas para cada cosa. Con el MDP desacoplaron los codificadores de audio y vídeo del cerebro principal del LLM. Asignaron un grupo de GPUs optimizadas para procesar vídeo, que es muy intensivo, y otro grupo distinto para el lenguaje, que tiene otras necesidades. Cada parte del proceso se cocina a su temperatura y tiempo perfectos, y solo al final lo juntan todo en el plato. Gracias a esta cocina especializada, mantuvieron una eficiencia de más del 90% en comparación con lo que costaría entrenar solo la parte de texto. Es la fontanería invisible que hace posible todo lo demás, y sin la cual el coste y el tiempo habrían sido prohibitivos. Cuando pones todas las piezas sobre la mesa, la imagen que emerge es realmente fascinante. En resumen, Longcat Flash Omni es un salto adelante impresionante en el mundo de la IA omnimodal de código abierto. Su arquitectura eficiente MOE y ese entrenamiento progresivo, casi artesanal, le otorgan unas capacidades de comprensión audiovisual muy potentes, sobre todo en el plano contextual y emocional. Totalmente de acuerdo. Es un modelo que brilla en comprensión paralingüística y en memoria conversacional. Es un oyente empático y con un recuerdo casi perfecto. Pero también es un interlocutor algo torpe, que aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar la naturalidad, la precisión y la sincronización perfecta de la interacción humana. Sus fortalezas, y sobre todo sus debilidades, documentadas con una honestidad encomiable, nos dan una foto muy nítida de dónde está la frontera de la inteligencia artificial hoy. Y esto me lleva a la reflexión final. El propio informe presenta este modelo como una base para la futura inteligencia artificial general, la famosa AGI. Esto plantea una pregunta fundamental que este trabajo pone sobre la mesa. ¿Qué es más importante para esa AGI? ¿La capacidad de superar un benchmark de reconocimiento de vídeo con una precisión milimétrica? ¿O la sutileza de saber cuándo debe callar en una conversación para no interrumpir a su interlocutor? Longcat Flash Omni nos muestra que quizás el mayor desafío ya no es procesar más y más datos, sino comprender los delicados y profundos matices de la interacción. Una pregunta que sin duda definirá la próxima era de la inteligencia artificial. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo.